Aquí está entonces el examen resuelto, ¿sí? De todas formas, les voy a dar un pantallazo, pero vean, sí se podía hacer, es todo lo que hemos hecho, no había nada diferente, y es más, lo que ustedes ya avanzaron en física 100, física 102, física estática, ¿sí? No, no hay nada nuevo. Ahí está, todo resuelto. Véanlo, analícenlo bien y cualquier duda pueden hacerlo, ¿no? Pero más o menos con este solucionario ustedes ya sabían cuánto es su nota. Lo que yo califico es procedimiento, no resultados, procedimiento. Entonces, ahora se va a hacer la revisión de los exámenes y yo creo que hasta el viernes o a más tardar el lunes ya van a tener su nota del primer parcial. Pero como pueden ver, de todo el grupo que se han inscrito, hemos quedado prácticamente 30. Aunque aquí ahorita tenemos 32, ¿no? Pero en general 30 son los que dieron el examen del primer parcial, y lo que habría que saber es quiénes van a abandonar. Ya no queda mucho tiempo, tenemos que ya trabajar para el segundo parcial, tener todas las notas y empezar a hacer la práctica y el proyecto más que todo, porque el proyecto es el que lleva más tiempo. Lo que tengo idea, les mandé el cronograma de actividades. Terminaríamos hasta el 23 las clases. Entonces hay no más tiempo. Lo que vamos a hacer es, entonces, el proyecto va a valer 70% y su examen del segundo parcial 30%. Y los que no van a hacer proyecto tienen que hacer la práctica y su práctica va a valer 30% y su examen 70%. El que no hace proyecto o no entrega práctica no tiene derecho a dar examen del segundo parcial, menos el final. En otras palabras, estaría perdiendo el semestre directamente. ¿Sí? Entonces vayan conformando sus grupos máximo de 4 personas, ya sea tanto para hacer proyecto como para hacer práctica. No puede ser más de 4 personas y me mandan su lista al grupo para que yo ya sepa y vea cuántos proyectos va a hacer, para que yo busque equipos. Lo que vamos a hacer es, en base al conocimiento que ya tienen de AutoCAD, CADWorks y PyFlow, entonces vamos a hacer un proyecto de un sistema de aspersores para enfriamiento de un equipo, para eventualidades cuando hay fuego. Vamos a usar entonces normas NFPA, normas actuales, ¿sí? Entonces les voy a facilitar las normas actuales. Úsenlo con mucha prudencia, puesto que cada norma de estas le está costando por los $1000 y tiene derechos reservados, ¿no? Pero la única forma de aprender es usando lo actual. Por eso es que les voy a facilitar estas normas, pero con fines didácticos. No lo divulguen, ¿sí? No lo comercialicen, evitaremos problemas. Lo que yo quiero es que se beneficien en la clase y puedan ver y utilizar estas normas, puesto que cuando entren a trabajar, lo primero que se les va a exigir es el conocimiento de normas. Las normas ASTM, que es para materiales, las normas NFPA, que es para sistemas contra incendio, las ASME, que también es para materiales, para equipos, ¿sí? Las AWS, que es para soldadura. En realidad, como les había dicho al principio, nosotros tenemos que hacer proyectos en base a normas americanas. No usamos materiales SAE, SAE es alemán, ¿no? Entonces usamos normas americanas, ASTM o ASME. Las ASME, los materiales ASME cuestan mucho más caro que las ASTM. Sirven para hacer equipos a presión sobre todo, o para ser muy rigurosos cuando son productos
muy volátiles, muy peligrosos, se debe usar materiales ASME. Si no, podemos usar ASTM. Y cuando hablamos cañerías, también podríamos hablar API 5L en cuanto a materiales, ¿no? Solamente la norma ASME, que está dividido en 10 tomos, tranquilamente está costando como unos $10,000 la normativa. ¿Sí? Así que van a tener mucha información, pero úsenlo, como les digo, sean muy discretos al usar. Es más, también se les va a entregar planos reales de equipos, entonces también úsenlo de manera prudente. No quiero ver que lo estén manipulando por todo lado, pues traerían problemas tanto a mi persona como a otras personas, ¿no? Y la idea es que se beneficien ustedes, no que perjudiquen a otras personas. Entonces, cuanto más antes hagan llegar sus grupos, más rápido vamos a generar, se les va a distribuir los equipos para que ya empiecen de una vez con el trabajo. Inge, perdón, con Sí, respecto a dime. eso, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hacer llegar nuestros grupos? O si es que vamos a hacer el proyecto, claro, ¿cómo podemos mandarle los grupos? ¿Vas a subir una tarea al Classroom o sería a su persona directamente? Sí, a mi persona. Pónganle, pueden escribir en un PDF o no sé, como para que digan quiénes son los involucrados del grupo. ¿Y qué datos tendría que tener más o menos? ¿Nuestros nombres, nuestros apellidos, carreras y correo o algo más? O... No, solo eso, nombres y apellidos y carrera, nada más. Perfecto, Inge. Puede ser 4 o menos de 4, pero no más de 4. Tengan mucho cuidado al hacer grupos, porque si bien somos ahora 30, va a haber varios que van a abandonar o tal vez ya lo han abandonado, ¿no? Porque si ustedes han visto el solucionario, eso era para sacar un 100, entonces ustedes han debido ver más o menos cuánto ya tienen en su examen. Casi siempre hasta ahora todavía no lo he revisado, pero en general la mayoría saca menos de 30 puntos. Entonces ahí obviamente va a aumentar en función a si han hecho, si han pasado auxiliaturas, porque cada uno tiene 10 puntos extras. Ellos ya me van a entregar sus notas también. Y aparte los cursos que han podido pasar, eso va a sumarse en total para saber cuál es su nota. Yo Inge, creo que van a... una preguntita. Sí, dime. Entonces, el proyecto solamente estaría valiendo el 70%, ¿verdad? No el 100% como habíamos hablado o estaba por decir así. Entonces, solamente es el 70%, ¿verdad? Eso, por favor, me puede aclarar. Sí, porque, porque hay tiempo para que ustedes se preparen para el examen también, porque el examen final, como es de todo lo avanzado, ya estén preparados para ese examen, los que no les alcance la nota. Entonces, todo depende de las circunstancias y del tiempo, y como ahora tenemos tiempo, podemos darnos el lujo de hacer esto. Entonces, 70% el proyecto, 30% el examen. Y los que hacen práctica, 30% de la práctica, 70% el examen. Obviamente, para hacer proyecto, habíamos dicho, la condición es que hayan pasado cursos de AutoCAD, de CADWorks y de PyFlow, ¿no? Aquellas personas que no han pasado eso no tienen derecho a hacer grupo, directamente se abocarían a la práctica. ¿Alguien? Tal vez alguna otra pregunta. Las notas del primer parcial, ¿para cuándo van a estar así fijas ya, Inge? Tal vez para el viernes o a más tardar el lunes. Pero ustedes con esta resolución de examen ya más o menos tienen idea de cuánto tienen. Ya se los he puesto, ustedes pueden descargarlo, ver, analizar a detalle, o pueden tal vez resolver con los auxiliares. Si no le entienden cuál de estos ejercicios, tal vez lo pueden hacer en clases o que les explique a más detalle cómo se resuelve.
Ahí están los 5 ejercicios. ¿Sí? Entonces, a lo que ustedes calculen no va a ser muy diferente, ¿no? Su calificación de examen. Ingeniero, disculpe, tenía una duda acerca para hacer el proyecto. Dime. ¿Cada uno de los integrantes tiene que haber hecho los 3 cursos o digamos, por decir, mi persona ha hecho el curso de AutoCAD y mi otro compañero ha hecho PyFlow? Eso no entendí muy bien, Inge. Es decir, que cada uno tiene que haber hecho los 3 cursos. Sí, Está bien, Inge, gracias. o mínimamente 2. Con 2 ya pueden habilitarse. CADWorks, PyFlow. Porque algunos ya manejan AutoCAD. Entonces, con CADWorks y PyFlow podrían habilitarse. Y el examen es todo flujo viscoso, ¿no? Flujo turbulento. Todo lo que estamos haciendo, sistemas de cañería, serie paralelo, tuberías mixtas, redes, todo esto. Inge, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dime. Quería ver si, no sé si nos puede dar una pequeña explicación del examen, Inge. ¿Qué ejercicio más que todo? El ejercicio 3, Inge. Y el ejercicio 3. Normalmente a este método se le llama sifón. Esto es más o menos lo que hacemos cuando queremos sacar fluido de digamos, gasolina. Queremos sacar de nuestro auto para convidarle a un compañero que se le quedó sin gasolina. ¿Qué hacemos? Ponemos una manguera y succionamos, ¿no? Y cuando empezamos a absorber una pequeña cantidad de gasolina, quiere decir que ya va a chorrear y le pasamos al recipiente y pasaría. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Cuando succionamos, ¿qué estamos generando? Presión negativa. Exacto, presión negativa, porque el fluido siempre se mueve de mayor a menor presión. Entonces, en el punto C se genera una presión negativa, pero sabemos también que los fluidos, cuanto más se le baja la presión, pueden empezar a ebullir a temperatura ambiente. Y a esa presión se le llama presión de vapor, que ya está calculada, se tiene tablas. Y en este ejercicio 3 lo que nos decía es eso, ¿no? ¿Cuál era esta altura H para que no comience a ebullir en el punto C o hasta el límite? Entonces, para que no haya cavitación o empiece a ebullir en este punto, no tenemos que sobrepasar la presión de vapor. Si bajamos más esa presión, ya empieza a hervir el agua. Entonces, ese es el dato. Y lo que primero hacemos es la ecuación de energía desde A hasta D. Como tenemos las alturas y los diámetros, podemos calcular la velocidad de salida y podemos calcular el caudal. Y luego recién aplicamos ecuación de energía de A hasta C, como pueden ver, de A hasta C. Y eliminamos todo, porque en el C no hay velocidad, es el punto máximo. Y de ahí recién va a caer por gravedad. Entonces, si despejamos H, encontramos bajo esas condiciones que la altura máxima que se puede elevar este sifón es a 9,17 metros para que no empiece a ebullir. Porque aquí hemos sacado, miren, presión absoluta del vapor era un dato, 10.000 pascales o 10 kilopascales, y la presión barométrica era 100.000 pascales. Y sabemos que presión manométrica es presión absoluta menos presión barométrica. Entonces, 10.000 menos 100.000 menos 90.000 pascales. Esa es la presión manométrica en el punto C.
Con ese dato se puede obtener la altura H, que es 9,17 metros. Más alto ya empezaría a ebullir. O si bajamos la presión más de los 90.000, empezaría a ebullir también. ¿Sí? Y para determinar el diámetro D, entonces hacemos ecuación de energía desde B hasta D, porque aquí hay un cambio de diámetro. Y para calcular la presión en B, como tengo una profundidad, esa sería la presión en B. Presión en B, gamma por 15, ¿no? Porque es agua, que se va a simplificar aquí, y entonces podemos encontrar la velocidad B con la ecuación de energía. Y como ya tengo el caudal en el sistema es el mismo en todo punto. Entonces, caudal B es velocidad B por el área. Y de esta ecuación puedo despejar el diámetro obteniendo 0.1 metros. ¿Sí? Sí, Inge. ¿Alguien alguna otra pregunta? Inge, perdón, una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba este sistema? No, no llegué a escuchar bien. Se llama sifón. Sifón. Miren, vamos a hacer un repaso general. En el 1, estábamos hablando en flujo viscoso. El primerito, el que está descendiendo, que es un cilindro que está descendiendo en una cámara porque tiene un fluido. Y el que está horizontal, que era un prisma rectangular, ¿no? Tiene dos aceites porque arriba y abajo se está moviendo, desplazando. Entonces, si hacemos diagrama de cuerpo libre en A, tendríamos el peso de A, la tensión hacia arriba, y como hay una barra AB, está traccionando tensión AB y un ángulo phi. Obviamente no tenían cuál era el A, cuál era el B, no importa. A cuál le nombren, solo va a cambiar la letra, ¿no? No hay lío. Y sabemos por la ecuación de la viscosidad de Newton que el esfuerzo cortante tau es igual a la viscosidad dinámica por el diferencial de la velocidad respecto del espesor entre las placas. Como es una placa tan pequeña, podemos decir que directamente es V sobre espesor. Y aquí entonces en A tendríamos la viscosidad dinámica A por la velocidad tangencial sobre el espesor E2. Y este sistema se estaría moviendo a una velocidad constante B, porque lo estático también es a velocidad constante, no simplemente es reposo, ¿no? Por tanto, la fuerza tangencial de oposición al movimiento es tau por el área superficial. Como ya tenemos el esfuerzo cortante aquí, el área superficial es el perímetro del cilindro por la altura. Pero como D era toda la cámara, hay que descontarle 2 veces el espesor donde está el aceite. D menos 2 veces épsilon, ¿sí? Por H. Ese es el diámetro. Bueno, aquí habría que poner perímetro. 2 pi, faltaría 2 pi. Eso. En realidad, pi faltaría. Eso me he olvidado, pi. Porque cuando es 2 pi r o pi por diámetro, ¿no? Para hallar el perímetro. Por la altura es el área. Y luego en las placas también aplicamos la misma ecuación, esfuerzo cortante tau, viscosidad dinámica en B por la velocidad sobre E1, que es el espesor entre las placas. Inge, perdón, una pregunta con respecto a lo que estás resolviendo. ¿Cómo sabemos, sí, que el primer gráfico que nos acaba de mostrar era un cilindro? Es que en el examen ahorita acabo de leer y decía que los dos eran bloques, entonces esa también era mi duda, no sabía si era cilindro, si ambos eran cilindros o eran como lo acabo de dibujar. Ese fue mi duda. Pero si tú ves en su cota dice D de diámetro. En cambio en el otro dice longitud y ancho B. Ay, está bien, y que eso no me había fijado, no lo tomé en cuenta. Sí, sí. Bueno, ahora entonces en el bloque B aplicamos también el esfuerzo cortante tau, viscosidad dinámica en B, por la velocidad sobre el espesor entre la placa y la fuerza de oposición al movimiento
fuerza tangencial sería tau por área superficial. Y el área superficial es la longitud L por el ancho B del bloque. Entonces, si hacemos la sumatoria de las fuerzas en X, tendríamos tensión T más la componente X de la fuerza de compresión AB, o de tracción en realidad, más tracción AB, coseno de phi, menos 2 veces, como este bloque está haciendo actuada por 2 veces la viscosidad, como son las mismas placas y el mismo fluido, sería 2 veces, ¿no? Y aquí, haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendríamos el peso, la tensión T y la componente Y de la tracción AB, seno. Tenemos ecuación 2 y 5. Estas dos ecuaciones las resolvemos en un sistema para hallar la tensión, la fuerza de tracción AB y la tensión T. Dos incógnitas, dos ecuaciones, dos incógnitas. Luego, en el inciso B nos decía, si la tensión es 3 veces el peso de la barra, ¿cuál es el ángulo de apertura del sistema? Antes el ángulo era dato, un ángulo cualquiera, no importa. Ahora es incógnita. Entonces, en vez de la tensión T, en las mismas ecuaciones, en vez de T, tendríamos que poner 3 veces W. Aquí 3 veces W y aquí 3 veces W. Y hacemos nuevamente los sistemas, que es lo mismo, solamente en vez de poner T como incógnita, tenemos el valor, y ahora las incógnitas son la fuerza de tracción AB y el ángulo phi. Por la cual estas dos ecuaciones la podemos dividir para eliminar la fuerza de tracción AB y tendríamos seno sobre coseno tangente. De esta manera tenemos el ángulo phi. Y con eso estaría resuelto el ejercicio 1. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ese sería el ejercicio 1 entonces. El 2, teníamos un sistema de esta manera, que está entrando flujo por arriba y es una semiplaca de 180 grados con un espesor de separación de 330 milímetros, creo, y está saliendo flujo así radialmente. Entonces lo que hicimos primero es calcular el perímetro de este lado. Luego el área, como tengo perímetro por el espesor, voy a tener el área de flujo. Área 2, le estoy llamando a toda esta zona 2 y al del medio va a ser 3, entonces la entrada es 1. Aplicando la ecuación de continuidad, el caudal es igual a caudal 2, que es B sub 2, área 2. Como yo tengo la velocidad de salida, que era 15 metros por segundo, por este área, puedo obtener el caudal que está saliendo en este sistema. Y este caudal es el mismo que el que entra o en cualquier punto, porque todo lo que entra tiene que salir. Y luego para calcular a 0.15, vuelvo a calcular su perímetro 3, por el espesor tengo el área 3. Y como el caudal Q sub 3 es igual a este caudal, o igual al caudal 2, puedo obtener la velocidad 3. Teniendo la velocidad 3 y la velocidad 2, como necesito calcular la presión en el punto 3, aplico ecuación de energía entre 3 y 2. Pero esta vez tenemos pérdidas. Es como si este fuera una expansión súbita, porque de un diámetro menor a un diámetro mayor. Entonces la velocidad, siempre hemos dicho que se debe usar el de mayor valor. Por eso en la pérdida, como es función de la velocidad, entre la velocidad de 3 y la velocidad de 2, 3 es 30 metros por segundo y 2 era 15. Usamos la velocidad 3, que es 30 metros por segundo. Por tanto, podemos hallar la presión 3. ¿Sí? Y para calcular la fuerza para mantener este sin movimiento, aplicamos la ecuación de la cantidad de movimiento, que es la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente X de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial de área. Como aquí es variable, estamos usando la ecuación a través de una integración
densidad, la componente X de la velocidad va a ser B sub 2 seno de phi, por el caudal, que es B sub 2, y el caudal sería E por R, por el diferencial del ángulo. Y vamos a integrar desde 0 hasta pi. Entonces, resolviendo valores, obtenemos aquí la componente X de la fuerza. Y con eso estaba resuelto el problema 2. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, una pregunta, o sea, esta fuerza en X, ¿en qué dirección estaría? Es que como teníamos tres ejes, creí que teníamos que calcular una fuerza una fuerza para cada eje. Y lo No hice por... importa. Si calculabas una fuerza para cada eje, igual solo ibas a usar el eje X, ¿no? Porque eso es lo que pedía la componente X de la fuerza. Es que en Y, el impacto directamente como va hacia abajo, el flujo no hay vertical, ¿no? Su flujo es horizontal. Y como el flujo se está moviendo en un plano de 180 grados, entonces lo que había que usar es una integración donde la componente X de la fuerza X es B sub 2 seno de phi y en la componente Y es B sub 2 coseno de phi. Entonces, si hacías eje por eje, igual tiene que dar el mismo resultado, no hay lío. Está, Inge, gracias. Bueno. ¿Nadie más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Ya. Entonces, si está claro, ya así se resolvía. El 3 ya lo hemos hecho. El 4, interesante el 4. Miren que estoy haciendo, esta es una representación trigonométrica del sistema, porque era una cañería, digamos que este es el eje, es esta línea, y esta es la mitad, porque lo mismo era simétrico, ¿no? Luego este es el cono que está introducido a la cañería y está produciendo un chorro a este lado y otro aquí. Y la salida de flujo va a ser en este espacio entre el cono y la arista. Solamente que es un detalle que hay que tomar en cuenta cuando hay salida de flujo en un cono, o siempre el flujo o el área es perpendicular al cono. Entonces, como el cono tiene una inclinación, habría que proyectar, por eso estamos proyectando varios triángulos. Si ustedes ven, H sería el punto de arista de la pared interna de la cañería. Y de ahí trazo una perpendicular al cono. Y lo que yo necesito saber es cuánto es este área, HI. En realidad, es un anillo circular. Y ese anillo circular forma el área. Y si yo tengo área, con el caudal puedo determinar la velocidad. Entonces, lo que estoy haciendo es una serie de proyecciones triangulares para hacer semejanza de triángulos. ¿Sí? Y para poder hallar este HI, necesito hallar este HJ, este HG, luego hallar CK, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo, viene, por ejemplo, el triángulo FAG, aquí está FAG, que es este triángulo pequeñito, es semejante al triángulo BAC, hasta aquí. Y voy poniendo valores. Como aquí hay un pequeño orificio que tenía un diámetro de 1, y como estoy haciendo la mitad sería de 1 medios. Lo mismo, este diámetro del cono era D, y como es la mitad, de medios, pero como estoy proyectando una línea horizontal, tengo que contrarrestar este elemento pequeño, ¿no? Por eso es que aquí tengo que FG es proporcional a CB, pero CB, como les decía, es D medios menos de 1 medios. Y su cateto horizontal, que es AF, que es L menos X, porque X es el sobrante que había entre la cañería y el cono. Y AB es la longitud L del cono. De esa manera he obtenido la distancia FG. Luego voy a obtener la distancia HG. HG
no es más que el diámetro D de la cañería de medios menos este orificio de 1 medios menos FG. Y de esa manera tengo la distancia HG. Y también puedo obtener HI. Aquí está. Haciendo la semejanza del triángulo GHI, que es semejante al triángulo BAC. Entonces, HI, que es este cateto, va a ser semejante a este otro cateto, AB. Como HG, que es la hipotenusa, es semejante a AC. Y ahí tendríamos, ¿no? HI es LE por HG, que ya habíamos calculado por la hipotenusa. Entonces ya tengo HI, que es la longitud perpendicular de la arista de la cañería, de la pared interior de la cañería hacia el cono. Luego necesito el radio, porque para calcular el área circunferencial de esta zona, necesito restar áreas, ¿no? Entonces necesito calcular IJ. Y lo que voy a hacer es calcular primero HJ, que es desde aquí hasta aquí, y luego IJ, que sería la resta de HJ menos HI. Y para hallar HJ, también hago semejanza de triángulos. BAC, que es semejante al triángulo EHJ. EHJ. HJ, entonces, es nuestra incógnita. AC, que es la hipotenusa. HE, que ya lo habíamos calculado. Aquí. ¿Sí? Entonces puedo hallar IJ. Y de esa manera calculo las áreas HJ y las áreas IJ. Entonces, si yo resto estas dos áreas, voy a tener el área HI, que es el área por donde va a circular el flujo, el caudal. Y el caudal total, aquí hay que ponerle una velocidad V1, que es la entradita. Como tiene un orificio, aquí hay una entradita de flujo que está entrando al cono, V1. Entonces, el caudal total, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4 por B sub 0 de toda la cañería, se divide en dos caudales, ¿no? En el caudal 3 y en el caudal 1. Y de esa manera podemos, como ya tenemos áreas, podemos obtener la velocidad 3. Y luego en el lado del cono, como va a entrar y va a salir, vean este detalle. En la entradita teníamos diámetro con una velocidad V, que va a ser el caudal 2. Este caudal 2 está entrando al cono, pero en el cono también hay una entradita de caudal. Por tanto, se suma este caudal 2, este caudal total va a ser el caudal 1 de entrada de este orificio, más el caudal 2 que está entrando realmente al codo, y ese caudal total es el que va a salir por la pared del cono. Pero para eso necesitamos también esta arista CK, porque tiene que ser perpendicular al cono. Y para obtener este CK, también hago semejanza de triángulos. El triángulo rectángulo NCK, que sería este, NCK, es semejante al triángulo BAC. Y de esa manera obtengo la longitud o la arista CK. Y esta CK, que es el radio circunferencial por donde va a pasar el fluido del cono a la salida, puedo calcular el perímetro CK, que es 2pi CK. Y el área es este perímetro por el espesor del flujo que está saliendo del cono. Y como ya tengo área, puedo obtener el caudal. Tengo el caudal Q4, que es el caudal total, y de esa manera obtengo la velocidad 4. De eso he obtenido entonces todas las velocidades que he requerido a través de las áreas. Y puedo aplicar ecuación de energía de 0 a 3, desde aquí hasta aquí, para obtener la presión P sub 0. ¿Sí? Y luego la ecuación de la cantidad de movimiento en eje X. Este es P sub 0. No hago en eje Y porque como es simétrico se va a simplificar. No nos interesa mucho el Y en X. Aquí tengo una fuerza debido a la presión en este punto. Luego aquí tendría otro punto de salida y aquí otro. Pero como esto está con un ángulo, solamente usamos la componente X de cada uno de ellos. ¿Sí? Por eso, vean, menos Fx, densidad, velocidad sub 0 menos Q, que es la cantidad de movimiento. Aquí tengo la de entrada,
que es en este puntito, y las de salida que ya están con ángulo coseno de phi, ¿no? De la velocidad 3 y de la velocidad 4. Y de esa manera obtenemos la componente X de la fuerza, para que ese cono no salga disparado. Y ahí estaría resuelto el problema 4. ¿Preguntas? Y yo vi que en uno de los exámenes anteriores, Marcelo les pasó un examen resuelto muy similar, pero era con un casquete esférico. Supuestamente, no sé si lo habrán resuelto, pero sí lo tenían resuelto. Entonces era fácil darse cuenta, porque en vez de una semiesfera le he puesto un cono nada más, era la misma idea, solamente que lo cambié por un cono. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Bueno, y el 5, que era muy interesante, porque era un recipiente esférico esto, y que estaba albergando una superficie, un prisma triangular, pero con un ancho constante B. Y vean que es un equilátero, ¿no? Es un triángulo equilátero. Entonces, como está incrustado en una esfera, si sacamos el centro de esto, a cada arista hay R. Y como es un triángulo equilátero, quiere decir que cada ángulo tiene 60 grados. Y como se está bifurcando, se va a formar un triangulito 30 grados. Es decir, tendríamos este fenómeno, 30, 60 grados, que es un triángulo característico, que lo han visto en trigonometría, ¿no? Y esto es relación 1, 2, raíz de 3. Entonces, sacando proporcionalidades, sabiendo que este radio es R, por tanto, este cateto sería R medios y este otro, raíz cuadrada de 3 sobre 2R, por relaciones. Entonces, la longitud BC, como es 2 veces este cateto, raíz de 3 medios R, por 2, tenemos que cada arista vale raíz de 3R. Y como es equilátero, AB, AC y BC valen iguales. Y lo que hacemos ahora es superficies AB. Como son planas, podemos hacer prismas de presión. En este caso, lo que haríamos es en función a las presiones. Calculo la presión A, la presión B y la presión C. Y voy a graficar con las presiones. En el punto A tengo la presión A. En el punto B, como está a mayor altura, la presión B es menor, por eso es más chico. Entonces, si junto tengo un trapezoide, lo divido en 2 superficies o en 2 volúmenes y cada volumen genera una fuerza. Entonces, este prisma rectangular genera una fuerza F1 y al punto A voy a hacer momentos, porque como aquí hay un elemento, tiene una incógnita, una tensión, lo voy a eliminar y por eso hago sumatoria de momentos en el punto A. Todo lo voy a referir respecto a este punto. Fuerza 1 y su brazo de 1. Este otro prisma triangular, fuerza 2, distancia de 2. Entonces calculo las presiones. Como es un recipiente cerrado, en este punto ya tengo P sub 0. Si hago lectura manométrica, tengo P sub 0. Como estoy bajando, gamma por H hasta aquí. Esa sería la presión A. Y para hallar la presión B, P sub 0 más gamma por H, como sé que esta arista vale raíz de 3 sobre 2R, menos raíz de 3, 2R, gamma, es igual a la presión B. Tengo presión A, tengo presión B. Para hallar fuerza 1, calculamos el volumen de este prisma, que es la altura, presión B por la arista, que es la hipotenusa, ¿no? AB por el ancho B. Como ya tengo la presión B aquí, reemplazo, el ancho AB también lo tengo la fuerza 1, y el brazo de 1 es la mitad de la hipotenusa, AB medios. La fuerza 2 sería esta arista, entonces presión A menos presión B, o la hipotenusa AB entre 2, porque es un triángulo, por el ancho B. Y la distancia de 2 es de aquí a este lado, 1/3
de AB. Entonces tengo la fuerza 1, la fuerza 2 y sus respectivos brazos. Hago lo mismo, prisma de presión en la superficie BC. Tengo la presión B, ahora voy a calcular la presión A. Pero como C está más bajo que B, tiene mayor presión, por tanto el prisma sería de esta manera. La presión B aquí, la presión C hasta aquí. Vuelvo a dividir en dos volúmenes prismáticos y me van a generar la fuerza 3 y su distancia de 3, la fuerza 4 y su distancia de 4. Solo me faltaría calcular la presión C, que va a ser P sub 0 más gamma por H, y de aquí a este punto, que es raíz de 3 medios R, ¿no? Más raíz de 3 medios R por gamma igual presión C. Luego la fuerza 3 sería presión B por BC por el ancho B. Como ya tengo presión B, reemplazo aquí, tengo BC y tengo la fuerza 3. El brazo de 3 sería 0, porque en realidad este está formando una línea justo al medio. Entonces de 3 en realidad es 0. Y la fuerza 4 es presión C menos presión B por la arista BC entre 2 por B. Y la distancia de 4 es esta distancia de aquí a aquí, que es BC medios, ¿no? O raíz de 3 medios R menos 1/3, ¿sí? De R. Y aquí está, distancia 4. La fuerza 5, hacemos lo mismo en el prisma AC. Tengo aquí un prisma volumétrico y otro. Presión C es mayor que presión A porque está a mayor profundidad. Entonces hago los prismas y lo divido, obteniendo una fuerza F5 aquí, una fuerza F6 y los distintos brazos hacia el punto A. Fuerza 5 va a ser la presión A por la arista AC por el ancho B. Su distancia de 5 es la mitad de AC, ¿no? La fuerza 6, que es esta altura, que sería presión C menos presión A, por AC, entre 2 por el ancho B. Y la distancia de 6, 2/3 de la base AC. Entonces, he obtenido todas las fuerzas con sus respectivos brazos respecto al punto A. Luego hago el diagrama de cuerpo libre del prisma y coloco todas las fuerzas que estarían actuando en este prisma. Aquí está la tensión, la fuerza 1, la fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5, fuerza 6, la fuerza elástica debido al resorte y el peso del prisma. Si hacemos sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos respecto al punto A, vemos que F1 y F2 están generando un momento positivo porque tienden a girar en sentido antihorario. F3 no genera momento porque coincide con el eje. F4 sí genera momento y es positivo porque hace girar o tiende a hacer girar en sentido antihorario. F5 y F6 son negativos porque quieren hacer girar en sentido horario. La fuerza elástica genera un momento positivo. El peso va a generar también un momento positivo y la tensión T no genera momento porque coincide en el punto A. Y en esta ecuación, como ya tenemos F1, D1, F2, D2, F3, D3, F4, D4, F5, D5, F6, D6, el peso no conocemos, no sabemos cuánto es el peso del prisma. Y tampoco no conocemos la deformación del resorte, dos incógnitas, no se puede resolver, le llamo ecuación 1. Luego se hace el diagrama de cuerpo libre de la esfera, como está totalmente sumergido, tiene un peso de la esfera, una fuerza de empuje y una tensión T. Ahora sabemos que la fuerza de empuje es igual al peso específico del fluido por el volumen sumergido, como está totalmente sumergido en la esfera, es 4/3 pi r al cubo, pero tenemos el diámetro de medios al cubo. Y el peso es igual a la densidad relativa por el peso específico del agua por el volumen. De aquí entonces podemos hallar la tensión. Ya se tiene la tensión, entonces hacemos en el mismo prisma lo mismo haríamos. En vez de hacer, como ya tenemos todas las fuerzas, podríamos sumar todas las fuerzas verticales. Da lo mismo. O puedo hacer esto, porque sé
que la suma total de las fuerzas verticales producen una fuerza hacia arriba que se llama empuje. Y tengo el peso y la tensión. Aquí no necesito colocar la fuerza elástica porque es horizontal, se va a anular con todas las demás fuerzas. Entonces calculo el volumen del prisma, que es volumen del triángulo por el ancho B. ¿Sí? Y calculo la fuerza de empuje del prisma, que es peso específico del fluido en la cual está sumergido por el volumen sumergido. Tengo empuje. Entonces, haciendo sumatorio de fuerzas en el eje Y, tendría fuerza de empuje es igual a la tensión más el peso. Como ya tengo aquí la tensión y tengo la fuerza de empuje, puedo despejar el peso. Si este peso ahora reemplazo en 1, entonces puedo despejar la deformación del resorte, X. Y por una forma geométrica, como está en esta condición, tengo R aquí, si hacemos una bifurcación de ángulos, 30 grados, que va a generar un triángulo isósceles, o en realidad un triángulo equilátero, porque tengo lado, lado, ángulo, entonces L total del resorte es R. Y como ya habíamos calculado X, para hallar la longitud natural del resorte es longitud deformado menos la deformación. Y con eso hemos resuelto el problema 5. ¿Preguntas? Inge, ¿será que puedo volver a explicar esta última parte acerca de lo que hizo con el triángulo? O sea, cómo sacó lo del triángulo equilátero, por favor. O sea, estamos diciendo que L es la longitud del resorte cuando no está estirado. Cuando está estirado. Claro, si vemos nuevamente en esta condición, es L es la longitud del resorte, ¿sí? Pero cuando está estirado. Como aquí está el centro, aquí está formando R. Este punto también pertenece al radio del círculo. Si yo prolongo, también es R. Entonces se está formando un triángulo hasta el momento isósceles. ¿Y cómo sabemos que es equilátero? Por los ángulos, ¿no? Se van a repetir los ángulos, entonces como tengo R, 60 grados aquí, va a dar 60 aquí, y por ende este 60 es un triángulo equilátero. Eso significa que la longitud deformada del resorte es R, y la longitud normal del resorte cuando no se deforma es la longitud deformada menos la deformación, y esa es la longitud natural del resorte, que es lo que pedía, ¿no? En el enunciado. Gracias, Inge. Bueno, entonces como ven, ahí está el examen, se puede resolver, ahí lo tienen el solucionario, no había nada que no hemos avanzado, solo es dominar geometría, recordar un poco de estática y aumentarla, los principios que hemos visto de los fluidos. Inge, una preguntita más, por favor. Sí, dime. De la pregunta 3 del sifón, ¿no?, que estábamos analizando, cuando consideramos la energía que va desde el punto 1 hasta el punto C, ¿por qué consideramos que la velocidad en C es 0? ¿Ya? Puedo hacer ecuación de energía de cualquier punto, ¿no? La única condición es que haya movimiento de flujo. Sí. Entonces puedo hacer de A a C o de B a C. No uso B porque no tengo este diámetro, no me conviene. Pero puedo hacer de A. La presión en A es 0, la altura voy a considerar como línea de referencia A 0, su velocidad A es 0. Y en B tengo una presión, que es la presión de vapor. Para que no haya ebullición, siempre se pone como máximo la presión de vapor. No conozco la altura ZC. B sub C es 0, porque es lo máximo que sube y después de ahí caída libre. No hay trabajo, no estamos considerando pérdidas, ¿no? Entonces vean que puedo despejar H. Entonces se considera velocidad en C0, ¿no? Aunque el caudal... Inge,
Sí, ahí tengo una duda, igual que mi compañero. O sea, la duda de mí igual era por qué sería la velocidad cero en C si en clase veíamos que si el área de una tubería no cambiaba, entonces la velocidad no se mantenía constante, porque el caudal se mantenía constante, entonces eso también me hizo dudar cuando estaba resolviendo el examen. Sí, es un detalle. Es como más o menos movimiento parabólico, ¿no? Para hallar la altura máxima que consideramos en la punta. Velocidad y cero, ¿no? Entonces, esa es la máxima altura que puede llegar por el esfuerzo. Es como si yo agarrara una bomba centrífuga y calculo al máximo que puede llegar. Entonces, teóricamente estoy haciendo que llegue a la máxima altura y después va a empezar a caer. Yo necesito en realidad empujar con la bomba hasta ese punto, porque después por caída libre va a caer nomás. Entonces, en ese instante, cuando es máximo, la velocidad es cero. Por eso en el enunciado decía calcular la altura h máxima. ¿Sí? Entonces, para que sea máxima ahí, la velocidad tiene que ser cero. Es un instante donde se anula y cambia de sentido. Obviamente, el caudal va a empezar a ser el mismo porque una vez que empiece a caer, tiene la misma velocidad. Pero ese instante en el punto C, tenemos cero. Se detiene y luego vuelve a caer en sentido opuesto. Está bien, Inge, gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Una vez que le mandemos la lista de integrantes para hacer